Evangelio según San Juan. En el capítulo, vamos a leer en el capítulo 13. 13. 1, 3. ¿Sí? 1, 3, 13. ¿Sí? No 3, 13. ¿De acuerdo? Amén. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Yo quiero hacer una pregunta a Alicia. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Cuándo decidiste traer ese poema? Es verdad. ¿Cuándo decidiste traer ese poema hoy? Y lo de ayer, Ayer. lo sentí en mi corazón, Ayer. ¿A qué hora? de tardecita. Más o menos. Y ese día estaba escuchando a la prédica de Juancito López. Ajá. Empezó 5:30 la prédica, ¿no, Pedro? Sí, Juan. Más o menos serían las 7, 6:30. Bueno, muy bien. Porque un par de horas después de que yo preparé esto, que lo voy a compartir con ustedes. Ahí llegaste vos. ¿Eh? Ahí llegaste vos. Sí. Se ve que el algoritmo del espíritu... ¿Eh? No hay algoritmo en el espíritu. No hay esas cosas. El Señor obra de la manera que Él quiere. Juan capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 11 inclusive. Y dice la palabra del Señor: Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Amén. 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 Como habrán visto, el acto de Jesús de lavar los pies de los discípulos ha dado lugar a lo largo de los últimos 2000 años, a doctrina, a reflexión, a mensajes, a poesía, a canción. Es algo que destaca de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque en la época en que estos hechos se estaban dando, en que ellos vivieron, el acto de lavar los pies a un recién llegado era habitual, ¿sí? Es decir, en las casas donde había buena educación, las familias donde había buena educación, cuando un visitante, cuando una persona que llegaba de afuera, de la calle, ingresaba a esa casa, era sinónimo de ser bien atendido que se le lavara los pies, ¿sí? Ahora, ¿quién era que lavaba los pies de los que llegaban a un hogar? El siervo. El siervo. O el esclavo. Son casi sinónimos, siervo o esclavo. El esclavo era el encargado, a veces los propios dueños de casa que llegaban después de haber salido para hacer X cosas, su trabajo, sus compras. En aquella época no había shopping como ahora, pero había mercado donde la gente iba y se compraba las cosas, o lo que fuera, y llegaba, el esclavo estaba ahí para lavarle los pies. Eso es muy interesante. Y eso es lo que explica la reacción de Pedro. Uno puede llegar a preguntarse por qué tuvo
llegar a Pedro, que evidentemente no fue el primero, y no saltó el primer discípulo al que Jesús le lavó los pies. ¿Sí? No sabemos quién fue, Juan lo especifica. Tal vez fue él mismo a Juan, tal vez fue a Tomás, tal vez fue a Mateo. Eso nos da quizás la pauta de que para ellos debe haber sido algo sorpresivo. Sí, claro. Y deben de haber quedado pasmados. Dicen, el Señor nos está lavando los pies a nosotros. Porque ellos tenían internalizado, cosa que nosotros no, por eso necesitamos que se nos explique. Ellos tenían internalizados que el lavado de los pies era el trabajo del esclavo. El trabajo del esclavo. Lavarle los pies a las personas de la casa o a los visitantes era el trabajo del esclavo. Y en aquella época, hermanos, ellos tenían como algo normal la institución de la esclavitud. Incluso ahí en Judea, Galilea, es decir, los lugares en que estaba dividida en aquella época la tierra histórica de Israel. La institución de la esclavitud era legal en el Imperio Romano y lo siguió siendo por mucho tiempo. Y si ustedes, como buenos lectores de la Biblia que son, avanzan en la lectura del Nuevo Testamento, ven que sobre todo en las epístolas se va hablando poco a poco respecto a los esclavos, respecto a la condición de los esclavos, a cómo debían ser tratados, porque los esclavos, digamos, paganos, la podían llegar a pasar sumamente mal. Y también sobre la liberación de los esclavos. Sin llegar a ser una revolución social, el cristianismo nunca fue una revolución social. Jesús nunca intentó hacer, como se dice hoy en día a veces, no en ambientes cristianos, sino justamente en otros medios, que era un revolucionario, sí, pero la revolución de Jesús fue una revolución individual. Quería revolucionar el corazón de cada persona, pero no el conjunto de una sociedad o de una nación, hasta el momento en que cada miembro de esa sociedad o cada miembro de esa nación experimentara la revolución individual, el cambio de corazón que se ofrecía por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe en Jesús. Amén. Así que para ellos, sí, lavarse los pies era cosa de esclavo. Se quedaron mirando, se mirarían unos a los otros, ¿qué está haciendo el maestro? Tal vez se quedaron callados, porque ya llevaban 3 años viendo a Jesús haciendo cosas que a veces no entendían, Sí, es cierto. que les resultaban cosas raras, cosas extrañas, que quizás comprendían después, como Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entendés, pero después lo vas a entender, o va a llegar el momento. Y yo creo que les he compartido más de una oportunidad que esas palabras de Jesús a Pedro a mí me han ayudado mucho a lo largo de los años, cuando hay cosas que no puedo comprender y me acuerdo de esas palabras y digo, más adelante las entenderé. Amén. En algún momento el Señor me va a ayudar a entender esto que está sucediendo y que ahora no puedo comprender. Pero ese no es el centro de lo que quiero compartir con ustedes. A ver, ellos están viendo al Señor haciendo algo que corresponde a un esclavo y están tan pasmados que no pueden hablar hasta que llega Pedro y ahí Pedro abre, ¿sí? Abre las compuertas de su boca y ahí nos muestra 2 cosas de Pedro. Algo que siempre se dice que es ese carácter tempestuoso e impulsivo que él tenía, porque lo era, y además probablemente como ya el resto de sus condiscípulos lo veían como un líder. Es como que tal vez ellos, cuando estaba pasando eso y que estaban, me están lavando los pies, mirarían a Pedro, ¿qué iba a decir Pedro? Porque ya estaba en ascenso la imagen de Pedro como líder, por lo menos de ese pequeño grupo de 12 que eran los discípulos de Jesús. Ahora, ¿qué pasaba con el Señor? Jesús era un hombre libre, Jesús no era esclavo. Era súbdito de un dominador extranjero que era el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Pero era libre, no estaba bajo esclavitud. Y aunque
Jesús, en vez de comenzar su ministerio, se hubiera dedicado el resto de su vida a la carpintería, aunque Jesús hubiera vivido como un don nadie, no era un esclavo, era un hombre libre. Por lo cual, para los discípulos, que además lo veían, como lo dice él en el versículo 13, el Señor, el Maestro, que Jesús les lavara los pies, era escandaloso. Una terrible sensación de algo fuera de lugar, de que algo está fuera de lugar. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Tener la terrible sensación de que hay algo que está fuera de lugar, que así no es como son las cosas. Bueno, así estaban ellos, porque Jesús se puso en la posición de un esclavo o de un siervo. Y de hecho al venir a este mundo es exactamente eso lo que Jesús hizo, ponerse en la posición de un esclavo. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 7, hablando respecto a Jesús, dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Sí? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y por eso es que las profecías acerca del siervo de Jehová o del siervo del Señor del Antiguo Testamento hallan su cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando él termina de discutir con Pedro, le lava los pies, termina de lavarle los pies al resto, porque ahí estaban los 12 todavía, incluyendo el Iscariote, dice que se sienta, y los versículos 13 al 15, que son versículos que yo no leí, pero si los que no cerraron la Biblia los pueden leer conmigo, vemos que Jesús les dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. ¿Sí? Así que el Maestro y el Señor, Él les está diciendo, ha hecho la tarea de un esclavo, la tarea de un siervo. Como ejemplo, para que ustedes lo hagan, dijo el Señor, ustedes también tienen que hacerlo. A manera de paréntesis, esto quiere decir que deberíamos hacerlo literalmente hoy en día, 2000 años después, o casi 2000 años después. Eso es todo un debate, ¿eh? Es todo un debate. Hay iglesias donde se lo hace, son las menos, pero hay iglesias donde se hace por lo menos en forma ritual el lavado de pies entre los hermanos. Yo creo que tenemos que mirar las cosas, yo soy de los que cree que tenemos que mirar las cosas en el contexto histórico y cultural en que fueron escritas, en que sucedieron los hechos. Y acá hay un par de elementos a tener en cuenta acerca del lavado de los pies de la persona que llegaba de afuera, de la calle, de donde anduviera, o del campo, ni hablar, al interior de una casa iba el esclavo con la palanganita y la toallita para lavarle los pies. Porque eso es una práctica de higiene personal y está muy bien tenerla, estaba muy bien que ellos la tuvieran, pero que probablemente estaba vinculada a una época en particular. Y esto es importante tenerlo presente, hermanos, para no caer en las extravagancias que abundan en el cristianismo evangélico, tomando cosas de la Biblia y trasladándolas a nuestra época sin tener en cuenta el contexto histórico y cultural en que estaban sucediendo y sin tener en cuenta el contenido espiritual de lo que estaba pasando para trasladarlo a nuestra realidad. Y los dos elementos para tener en cuenta por qué la gente se lavaba los pies al entrar a su casa después de venir del campo o de andar caminando por la ciudad es el uso de sandalias, o a veces algunos andaban descalzos, y la higiene de las calles. Yo les pregunto, supongamos que no ahora en invierno, pero en el verano, ¿a cuánto les gusta andar descalzos? A mí también, de cuando en cuando. Andar descalzo.
usted dice, voy hasta el súper, allá a 3 cuadras, y como hace un calor bárbaro, voy descalzo. En la ciudad no es tan común, ¿no? Pero bueno, póngale que lo haga. Los gurises, los jovencitos, también lo hacen. Y cuando llegan, el niño que anduvo descalzo por todos lados, ¿qué le dice la mamá? Lavate esas patas, así no entras. ¿Verdad? Imagina lo que era la higiene de la vía pública en una ciudad de hace 2000 años. Por más que el Imperio Romano en ese momento era la cúspide de la civilización, no había otra civilización, ni los chinos, ni nadie de ellos había llegado al desarrollo de la civilización como el Imperio Romano. Ellos eran las cúspides. Pero no tenían, obviamente, los sistemas de higiene que tenemos hoy en día, ni siquiera los conocían, era muy básico. Entonces, y además, no todas las ciudades tenían correctamente empedradas todas las calles. Imagínense que ustedes tienen que llegar calzados con sandalia, caminando 200, 300 metros de calle de tierra. Cuando llegan a su casa, alguien le va a decir, te lava las patas porque si no, no entras. Lavarse los pies, porque requería. Ahora, qué lindo esto cuando nosotros vemos que, además de esa actitud de humildad del Señor, es una humildad voluntaria, es una humildad por amor, y eso sí trasciende épocas y trasciende culturas. ¿Sí? El tener una actitud humilde, es decir, el poner el bienestar de los otros por encima del mío, el ver a los demás como superiores a mí mismo, y hacerlo en forma voluntaria, no porque me lo impongan, sino hacerlo por amor. Eso sí va más allá de contextos históricos y culturales, hermanos, porque eso es parte de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser cuando incorporamos en nuestra vida la fe en Jesucristo y los valores de la palabra de Dios. Entonces, vemos la reacción de Pedro y dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no podés participar. Y Pedro entonces se va al otro extremo. Bueno, Señor, entonces los pies, las manos, la cabeza, o sea, quería baño completo. ¿Sí? Porque hacía eso, era así, el individuo era así, era impetuoso, era sacado, entonces todo. No precisás todo, Pedrito, los pies ya está. No moleste más que tenemos que comer. Entonces, Jesús dice unas palabras que son muy interesantes. En el versículo 10, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y eso trasciende el sentido de ejemplo de humildad que Jesús le estaba dando a los discípulos en ese momento. Es una afirmación teológica, ¿de acuerdo? Pero para ellos estaba claro el porqué, cosa que para nosotros puede ser algo oscuro. ¿De qué está hablando el Señor? Dice, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, porque el resto está limpio. Y aquí, si nosotros miramos la cultura de hace 2000 años, Imperio Romano hace 2000 años, ¿qué fue lo que los romanos introdujeron? Que se recuerdan hasta el día de hoy, y que de hecho hasta el día de hoy en algunos lugares todavía quedan, algo que ellos construyeron e impusieron el uso, y todavía se puede visitar, en forma de los turistas pueden ir y visitar. Los baños públicos, exactamente. Los baños públicos, hermano. Los baños públicos de los romanos no eran los baños de bar de hoy en día, que son bastante higiénicos. En los años 70 entrabas a un baño en un bar, tenías que ponerte un traje de eso como los que van a la luna, porque la mugre hacía que se cayera todo. Los baños públicos de los romanos
romanos, era lo que esa gente tenía, ellos tenían para ir a bañarse. Y yo estuve revisando, porque muchos de esos baños se llaman, que eran para la higiene del cuerpo, se llaman termas, y lo que les digo que está hasta el día de hoy, y que se puede visitar en algunos lugares donde era Imperio Romano hace 2000 años, son las termas de aquí, las termas de allá, porque tenían sistemas de agua caliente, tenían hasta sistemas de agua caliente, que uno iba, pagaba, ¿qué es lo que usted quiere? No, hace calor, quiero agua fría nomás, tapa, bárbaro. Dice, no, che, es invierno, quiero agua caliente. Bueno, sale tanto con agua caliente, dale, no pasa nada, acá está, pago mi baño de agua caliente. No tenían un baño con duchero en sus casas las personas. El que quería bañar, además de eso, bañarse todos los días. Olvidémoslo, ¿sí? No era parte de la cultura el baño cotidiano como lo tenemos incorporado hoy en día. Con suerte una vez al mes. Y en el verano. Capaz que el que vivía cerca del río, capaz que una vez por semana. Pero tenían esos conceptos en cuanto a la higiene y ellos iban a los baños públicos para darse un baño. Y cuando terminaban, se vestían obviamente, se calzaban las sandalias y luego caminaban hasta su casa. ¿Y qué pasaba en el camino? Se ensuciaban los pies. Porque imaginemos una ciudad de hace 2000 años, hermano, sin ninguna intención de hablar de política, pero sí, nuestra ciudad de Montevideo, hoy pleno siglo XXI, las calles son una mugre. Imaginé lo que serían las ciudades de hace 2000 años. ¡Wow! Y entonces llegaban y ahí iba el esclavo y les lavaba los pies. Y entonces ahí entendemos por qué Jesús dijo, y el que está lavado, lo único que necesita es lavarse los pies, porque el resto está todo limpio, porque viene de bañarse en el baño público. Entonces, ¿hay un sentido espiritual en esto? Y sí, lo hay. Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Alfredo. Mire lo que dice... un poquito de agua. Miren lo que dice la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan. Está bien, un pasito nada más. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Juan escribe. Gracias, hermano. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que estamos limpios por la sangre de Cristo. Incluso 2 versículos después, en el 9, en el 1:9, Juan habla de que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos limpios por la sangre de Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando creímos en Jesús y le entregamos nuestro ser y lo recibimos en nuestro corazón y confesamos nuestros pecados en arrepentimiento y fe, el Señor nos limpió de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa después? Tenemos que seguir caminando en este mundo. Salvo las personas que hacen actos de fe y son salvos en su lecho de muerte, todos los demás tenemos que seguir caminando en este mundo, espiritualmente. Tenemos que seguir adelante con nuestra vida. Y tenemos que espiritualmente andar en un mundo que está lleno de suciedad.
sociedad moral en el mundo en el que vivimos. Y es inevitable que eso se nos vaya pegando a los pies, espiritualmente hablando. ¿Sí? Tenemos que andar, y cuanto más tiempo el Señor nos conceda de vida, hay algunos que se van temprano, a nosotros nos parece que se van temprano en la vida, y otros que el Señor les concede vidas prolongadas, una gran longevidad, que viven 80, 90 años. Pero ese tiempo para los creyentes es un tiempo de caminar desde el momento en que fuimos limpios por la sangre de Cristo hasta el momento en que nos vayamos al hogar celestial, caminar por la suciedad de este mundo. Y a veces, hermanos, pasa que la suciedad del mundo se nos pega a los piecitos. Se nos pega a los piecitos. Y necesitamos limpiarnos los pies. No literalmente. ¿Sí? No literalmente. Bueno, literalmente sí, obvio que hay que lavarse los pies, pero entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, por favor, hay que fregar, ¿eh? Eso sí, pero no estoy hablando ahora literalmente como esos lugares donde los hermanos y se limpian los pies, y entre uno se lava los pies entre uno y otro y después se sientan y se miran de reojo y murmuran y chismean y che, mira aquello, mira el otro, mira aquel, mira cómo vino vestido, sabés lo que hizo el otro, sabés que aquella. Lavarnos los pies espiritualmente. Permitir que el Señor nos limpie los pies espiritualmente para purificarnos de las cosas que se pegan a lo largo del camino. Y el camino, hermano, es la vida que nos toca vivir, que recién dijimos. Algunos se van pronto. A nosotros se nos han ido tantas personas queridas que eran parte de esta familia. Y a algunos nos parece que, che, qué joven se fue, 50 y poco, mirá, y se fue. Y otros, Dios les concede, porque Él sabe las razones, les concede estar hasta los 80 y largo y 90. Eso está en el secreto de Dios. El punto es que caminar por el camino de vivir en este mundo nos va ensuciando los pies cada día, y cada día necesitamos purificarnos. Palabras, actitudes, imágenes que nos aparecen, esos pensamientos intrusivos que a veces, ¿entienden? Pensamiento intrusivo, dice, pero uno de repente se da cuenta que está pensando algo y dice, ¿y esto? Y no es que esté loco, es que la mente empieza a funcionar y ya se arma toda una película cuando quiere acordar, che, esta película ¿quién la dirigió? Porque yo no fui. ¿Eh? Y de repente se da cuenta que todo lo que apareció acá, esto no creo que al Señor le agrade, hay que pedir perdón. Señor, se me pegó el polvo del camino, acá en el lóbulo occipital, por favor, acá, el occipital está acá, por favor, sacámelo. Acá se me metió en los lóbulos frontales, se me metió algo tan feo. Empecé a pensar algo tan feo y no entiendo cómo. Por esto que vi, por el trabajo, por la vecina, el vecino, por alguien de mi familia. Señor, límpiame del polvo del camino. Y el Señor en su misericordia nos purifica, nos limpia y nos perdona. Y tal vez podríamos también, así como Jesús le dijo, les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan en cuanto a esa actitud de humildad, de servicio y de entrega. También esa actitud de perdón. Tengámosla unos con otros. Si ven un hermano que se le ensuciaron los pies, no tenemos que condenarlo. Tenemos que lavarle los pies. Y estoy hablando espiritualmente. Y estoy hablando espiritualmente, hermanos. Ayudar a nuestros hermanos, ayudarnos unos a los otros para sacarnos el polvo del camino de nuestros pies, para poder seguir caminando de
delante del Señor, honrando su nombre y siendo testimonio de su gloria. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús, por este tiempo, por esta palabra, Señor, del Evangelio que nos guió en esta reflexión, pero sobre todo por lo que tú hiciste, Padre Santo, por medio de Jesucristo, Señor, para limpiarnos, para lavarnos, Señor, para purificarnos de las cosas que en este mundo, Señor, nos acechan y pueden ensuciar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, de caer en la suciedad del alma. Límpianos el alma, Señor, cada día, en el nombre bendito de Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas, a los que están presentes y a aquellos que escucharán luego la grabación a través del grupo de la iglesia o de otras vías. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret te agradezco y te bendigo, Padre amado. Amén. Amén. Y amén. Señor les bendiga ricamente, hermanos queridos. Hermano Alfredo continúa con